Un cordial saludo para los estudiantes de la maestría en filosofía de la Universidad del Valle, sede Buga. Como les había comentado, voy a recurrir una vez más a este recurso de la virtualidad para adelantar un tema que les había prometido en el programa de seminario, el programa de nuestro seminario de investigación acerca de el método de la disertación, que es un método que es, digamos, en sí mismo es complejo, tiene muchas variantes. Em, por ejemplo, hay algunas ocasiones en que es demostrativo, otras en que es solamente analítico, unas que es inductivo, otras deductivo. Bueno, hay gran cantidad de modalidades. El método que yo les voy a mostrar, que el que yo les propuse desde el inicio, es el que yo he, digamos, sacado de la trayectoria, digamos, de mi formación, que pues principalmente es o era la disertación francesa, pero tengo que aclarar y hacer la salvedad de que la que les voy a mostrar acá, pues es la que, como quien dice, me quedó a mí, la que yo extraje, la que yo tomé, que no es estrictamente tal cual como lo es en Francia o como lo hacen determinadas instituciones, por lo cual no puse acá método de la disertación francesa, está muy influenciada por ella, pero no es a cabalidad de ella, ¿no? Es como mi versión, entonces aquí yo asumo toda la responsabilidad, ¿no? Es mi versión, es mi interpretación o es lo que a mí me quedó de esa cuestión, pues porque es una cuestión, como les decía, muy amplia, ¿no? Muy extensa y también muy profunda y compleja, ¿no? Y es la manera, la estructura, eh, como se piensa, ¿no? Es una manera o es una estructura de pensamiento. Es como los lentes a partir de los cuales uno mira la realidad, la logra analizar, logra discernir algunas cosas y le permite a uno sacar algunas conclusiones, digamos, elaborar algunos argumentos, algunos raciocinios y extraer algunas conclusiones. Entonces, hecha esa salvedad, pues se las voy a presentar y voy a poner el énfasis en lo que considero que es lo más importante, por lo menos tal y como yo lo he vivido eh, en las academias, en función también de mi trayectoria. Sobre todo porque, como yo les decía en alguna clase pasada, eh, es una propuesta, digamos, estructural, porque al final, si uno lo lleva estrictamente al pie de la letra, pues se vuelve una especie de reduccionismo. Ya después uno no puede pensar de otra manera, salirse de esos marcos, de esa estructura, y el pensamiento, pues siempre hay que tener eso muy en cuenta, es algo mucho más amplio que un método y en este caso pues de la disertación. El solo hecho de que existan gran variedad de métodos de investigación y de conocimiento, pues nos indica que el pensamiento es algo mucho más amplio y también mucho más complejo, algo que no se puede reducir a ninguna de sus manifestaciones, de sus modos, de sus maneras de expresarse, ¿no? Esta es una entre muchísimas. Voy a intentar ser lo más claro y conciso posible. Bueno, el método de la disertación se compone
digamos, lo que les voy a decir acá es algo muy básico, o sea, yo les he insistido en eso. Incluso puede que sea muy escuelero y puede que usted ya incluso lo conozcan, porque de hecho es algo que se enseña desde la primaria, pues en muchas instituciones, sobre todo, como les decía, en Francia, por ejemplo, y es algo también muy del bachillerato, pues, o sea, es algo muy básico, pero pues son unos lineamientos mínimos para saber ordenar el pensamiento y que uno tenga una estructura así sea mínima, ¿no? Bueno, y toda disertación se compone de tres elementos, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Usted, como le, o sea, por eso dice la advertencia, ¿no? Un ensayo en bachillerato, el profesor siempre les dice, pues, introducción, desarrollo y conclusión. Hay que decir también que esta estructura, introducción, desarrollo y conclusión, es una estructura que puede interpretarse también bajo la forma de lo temporal, ¿no? La introducción es como el pasado, el desarrollo es como el presente y la conclusión es como el futuro. Y esa estructura se va a replicar o se va a repetir en cada una de esas partes. Entonces, a nivel de la introducción, que hay que decirlo de entrada, la introducción casi siempre, bueno, cuando se trata más de monografías, trabajos de grado, tesis, la introducción siempre se escribe al final, ¿no? Después de un desarrollo, obviamente, pues uno ha hecho un proyecto, un anteproyecto y, y uno ha adelantado cosas que están en la introducción, pero la introducción uno como tal la redacta es al final, pues en el caso de monografías, de trabajos de grado y de tesis. En el caso pues de un corto ensayo, de un corto texto o de un artículo, se puede escribir desde el inicio. Este método pues es sobre todo útil a la hora de escribir, ¿no? A nivel de la escritura. Entonces, eso por un lado, ¿no? La introducción en esos casos es al final, pero cuando uno va a escribir así sea un capítulo, ¿no? De esa propia tesis, pues obviamente hay que respetar o si uno quiere, digamos, o lo recomendable es respetar pues esa estructura mínima. Entonces, la introducción de un texto, de un escrito corto, de un ensayo, de una disertación, se compone, aparte del título, ¿no? Porque pues ahora voy a dar un ejemplo de cómo sería una disertación. Entonces, para yo poner el título allí, ustedes identifiquen cada una de las partes. El título, pues, que se pone también al final, porque muchas veces, y aquí viene lo que yo les decía de que la estructura predispone mucho, porque pensar muchas veces debería ser permitirse y abocarse también a lo imprevisible. O sea, uno no sabe con qué se va a topar, si se va a modificar el proyecto o las pretensiones iniciales en el camino, si las cosas van a cambiar, si algo cambia, si algo se modifica en el desarrollo. Pero el asunto con este método, y eso es muy ceñido, muy rígido, digamos, sobre todo en el caso, pues me baso en mi experiencia, ¿no? De los franceses, es que de entrada te tienen que decir qué es lo que vas a hacer, o sea, qué camino vas a coger y no puedes salir con cosas imprevistas, o sea, no, porque eso es para ellos como desviarse, ¿no? Pues, aparte del título, lo primero es lo que se llama un accroche, como dice acá. Un accroche es un gancho, es la manera como uno engancha al lector. Entonces uno, dependiendo del tema, uno a veces es recomendable poner una cita de un autor, idealmente de un autor ajeno al autor que uno más va a trabajar o a partir del cual uno va a defender su tesis o su demostración en la disertación. Entonces, una frase que llame la atención del lector, que lo enganche, que lo llame poderosamente, incluso que
que lo desajuste, o sea, incluso algo que, bueno, en todo caso, algo que sea atractivo, ¿no? Algo que sea interesante. Em, por ejemplo, por darles un ejemplo, el acrosh que yo usé en mi tesis de doctorado con la Universidad del Valle fue una frase de Francis Scott Fitzgerald que dice, y con eso empiezo, o sea, es todo el comienzo, que dice, toda vida es evidentemente un proceso de demolición. Cierra la cita. Entonces, cuando usted le dice eso a un lector o a alguien que está entrando en esa idea, pues como mínimo le va a ocasionar, si no desagrado, sorpresa o bueno, a algunos les atraerá, bueno, ¿a qué se refiere con eso? Cómo así que toda vida es evidentemente, y más si dice evidentemente, ¿no? Un proceso de demolición, o sea, a algunos de pronto les espanta, a algunos, pero tiene que ser algo que conmueva normalmente, algo que fuerce y que llame la atención sobre todo, el interés. Entonces, por ejemplo, se recomienda también mucho como usar frases en signos de admiración o cosas, como, por ejemplo, en el ejemplo que voy a dar después de mostrarles esta estructura, eh, es la frase de Sartre, ¿no? A propósito del tema de la libertad, que es un tema muy clásico a la hora de explicar el método de la disertación. Entonces uno puede empezar con la frase de Sartre, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. Entonces el lector va a decir, bueno, ¿cómo así que condenado? Em, sí, o sea, ¿cómo así que condenado si la libertad se supone que no, que es lo contrario a una condena? Entonces eso pues violenta al lector. Está confirmando la palabra si está bien escrita. Qué pena allí. Bueno, entonces eso en un primer momento, en todo el inicio. Luego, en función precisamente de esa cita o de esa frase o de ese tema que uno expone en las primeras líneas, uno empieza a plantear el problema. Y el planteamiento del problema, que es clave, digamos, ya a este nivel del curso, pues ya hemos visto, y más con lo del método de la intuición de Bergson, nos damos cuenta que problematizar es muy importante en filosofía, casi que es lo más decisivo. Problematizar o plantear un problema es ir de algo muy general cada vez más hacia algo más preciso, ¿no? Es decir, es como una imagen de un cono invertido. Entonces usted da indicaciones para ubicar al lector como generales, pero cada vez lo va recentrando y centralizando más a la cuestión que, pues que a usted, a la cual usted quiere llegar. Eh, y ahí hay una diferencia entre interrogar o escribir preguntas y problematizar como tal, o sea, porque problematizar no necesariamente o no forzosamente es juxtaponer preguntas. Entonces, a fuerza de machacar con preguntas, eso no quiere decir que uno esté problematizando. O sea, problematizar es profundizar cada vez más hasta que uno llegue a una pregunta que casi que lo resuma todo, ¿no? O sea, por eso se va de algo muy general hacia algo específico, hacia algo bien particular y bien concreto, eh, sí, que dé, digamos, casi en el blanco de la cuestión, en el quid de la cuestión, ¿no? En la esencia. Entonces, a veces toma tiempo, ¿no? Toma tiempo llevar al lector y problematizar o plantear el problema es sencillamente mostrar, pues, porque acá, digamos, a nivel de este método, sí nos tenemos que distanciar
de los autores que más uno sigue, digamos, en este caso los que estamos siguiendo, que son Deleuze, Bergson, porque es un método muy influenciado por el hegelianismo alemán, ¿no? Entonces, problematizar sencillamente, eso se ve en cualquier academia, es mostrar em, entre qué posturas o entre qué afirmaciones o planteamientos hay una tensión, hay una tendencia a la contradicción, incluso a la oposición, ¿no? Como entre términos incompatibles o entre cosas incompatibles, ¿no? Cosas que hagan problema, eso son cosas que no se ajustan, que plantean una tensión, ¿no? Esa expresión tensión es muy repetida, ¿no? A la hora de intentar explicar qué es problematizar o qué es plantear un problema. Una tensión, una incompatibilidad, algo que no va, ¿no? Algo que me revela una contradicción. Casi siempre hay un gusto muy grande, filosóficamente hablando, pues, por las contradicciones, pues sabemos que eso tiene sus reservas, ¿no? O sea, no forzosamente es la mejor manera de pensar, creer que la negación o lo negativo, pues precisamente tengan algo positivo, cuando en sí mismos no expresan nada positivo, digamos. Pero, pero digamos que si tiene un sentido es para mostrar un contraste, sí, algo que me genera problema en la medida en que sí se revela como incompatible, contradictorio. Entonces, por ejemplo, lo que dije ahora, ¿no? La frase de Sartre, o sea, ¿cómo así que libertad es estar o sea, implica una condena? O sea, si la libertad, pues, por definición no es lo mismo que la condena o que algo no sea evitable, ¿no? Digamos, eh, perdón, o sea, que la libertad, sí, sea algo evitable, digamos, se supone que hay un margen de elección o de no forzamiento, ¿no? Pero el hombre está condenado a ser libre, es como si no tuviéramos elección, como si por el solo hecho de existir ya, ya, ya estamos forzados, casi que obligados a ser libres, ¿no? En ese sentido. Y en función de ese planteamiento del problema, eh, uno va a sacar un plan de trabajo, ¿no? Y eso es lo último que se hace en la introducción. Es decir, y yo soy partidario de eso, uno se puede extender cuanto quiera en la introducción porque de hecho, como lo hemos visto, ¿no? Esto no se desconecta de lo que hemos visto previamente con el método de la intuición de Bergson, del planteamiento del problema y en función de ese planteamiento es que vamos a recibir las soluciones que nos merecemos. Entonces, si uno requiere dedicarse muchísimo tiempo, tanto mejor, digamos, para que esté bien planteado el problema. Y entonces lo último que se hace es anunciar el plan al lector. Y eso no es más que predisponerlo, decirle de antemano qué es el camino que uno va a recorrer. Entonces eso es lo que yo decía al inicio, que de pronto no, también es válido salirse de este método, de este esquema, porque en el movimiento mismo de la elaboración del trabajo, pues uno puede, pues yo diría, ¿no? Que habría un derecho al desvío o por lo menos al replanteamiento o modificación de la cuestión, del problema y de los términos entre los cuales pues se lo plantea y se lo desarrollaría, ¿no? Eh, entonces, pero eso es muy importante, esa parte es clave, es fundamental. Si usted no le dice al lector o a su interlocutor de antemano cuáles son las partes entre las cuales se va a desarrollar y se va a componer el desarrollo de su disertación, de entrada, si usted sale con algo raro que usted no avisó previamente, eso va a ser catalogado o calificado como algo malo, algo inconsistente. Es decir, la primera impresión es que está uno
eh, en el desvarío, ¿no? Está desviándose, está, digamos. Entonces, el solo hecho de que uno diga cuál es el camino que uno va a recorrer y uno cumpla con eso, porque esa es una de las cosas más claves, ¿no? Cumplir con lo que uno promete desde la introducción. Entonces, plan, primero, desarrollaremos, pues, que es el ejemplo de ahora, yo creo que ahorita pues, se va a ilustrar, pero pues ya toca anticiparlo para que tenga más claridad, digamos. Entonces, primera parte, el determinismo, pues como manera de defender la tesis de que no existe la libertad. Entonces, determinismo. Segundo, hablaremos sobre eh, la contingencia y finalmente hablaremos sobre la libre necesidad. Esa es la propuesta que yo hice. Uno puede, dependiendo del tema, poner las que quiera. Entonces uno ya anuncia el plan, qué va a hacer primero, luego qué va a hacer y finalmente qué va a hacer. Si uno se sale de esa estructura, como les digo, ya va perdiendo puntos, por decirlo así. Entonces uno, y curiosamente, cuando uno le dice de antemano al lector o al interlocutor qué va a hacer y uno lo expone y efectivamente da cuenta de ello, es gratificante para el lector o para el interlocutor porque está cumpliendo y el interlocutor o el lector sabe de antemano hacia dónde va, ¿no? O sea, como hay como, sí, hay una aceptación o una gratificación en el hecho de que uno se ciñe a esa estructura, ¿no? Entonces, la tesis, que es la que yo dije en el ejemplo, el determinismo, la antítesis, que sería una, sí, lo que le causa problema, la postura contraria a esa tesis. Entonces, en vez de el determinismo, lo que hay es la contingencia, digamos, la contingencia o la imprevisibilidad eh, o el indeterminismo, ¿no? Digamos, nada está determinado de antemano. eh, y la pretensión de una síntesis, es decir, de algo que no solamente integre las dos posturas anteriores, sino que las supere, ¿no? Entre cada una de estas partes, que no forzosamente son tres, pero casi siempre son tres y casi siempre se prefiere que sean tres. Si son dos, tendría que estar muy bien elaborado. Entonces, idealmente tres. Tiene que haber un sentido de progresión, ¿no? No se puede repetir la misma idea, sino que tiene que introducirse en cada parte una idea nueva. Por eso se le llama tesis, luego antítesis y finalmente síntesis, aunque también tengo que decir que no forzosamente, o por lo menos que esta es como mi versión, digamos, mi interpretación, porque como les digo, hay de todo, ¿no? Yo digo, pues, que no forzosamente tiene que seguirse ese esquema, o sea, por ejemplo, el tercer momento no forzosamente tiene que ser una síntesis, entre otras cosas porque, pues, es complicado, ¿no? Por ejemplo, hay otras maneras que se dice un tema que uno va a defender, es decir, uno va a tomar posición, uno va a tomar partido y uno muestra los argumentos a favor y en contra de ese tema que uno va a defender. Y todo ello, pues, para demostrar la, por qué defiendo, o sea, por qué estoy a favor de ese tema, por qué estoy a favor de esa tesis, de esa postura, y no de otra, ¿no? Entonces es como lo que yo ya digo que voy a defender, lo voy a demostrar acá, en el desarrollo. Eh, pero esa es una manera, por ejemplo, pero la otra es simplemente abordar el problema, ¿no? Abordar, dependiendo de cómo lo planteo, abordarlo, o sea, mirar las diferentes
posiciones, las diferentes posturas, los diferentes planteamientos, las diferentes tesis, antítesis y síntesis, para pues sacar una conclusión sin forzosamente sacar una postura a favor o en contra. Pero cuando uno habla de disertación, casi siempre, si no es que siempre, es para defender una postura. O sea, usted no puede permanecer neutro o algo así o- o mostrar eso y yo no voy a defender una posición. No, la idea es que usted defienda una postura. Em, entonces, pero no forzosamente es así, ¿no? O sea, por eso unas veces es analítico, meramente analítico, otras veces es a esta vez sí demostrativo. Y en lo demostrativo cobra especial relevancia, especial importancia el tema de las transiciones que para mí son claves. O sea, más allá de la manera, el modo o el sentido de la disertación que uno quiera hacer, a la hora de pensar, de querer demostrar algo, de argumentar, las transiciones son muy importantes y le vamos a dar un lugar importante, lugar destacado, un detenimiento. Vamos a detenernos en esa cuestión de las transiciones, que no son otra cosa más que eh, como pequeños párrafos que uno elabora entre la tesis y la postura contraria o su antítesis y entre esta y la tercera, eh, que se sirven de conectores lógicos. Y estas transiciones, que como digo son esos párrafos, también incluso ellos mismos reproducen esa forma de ser introducción, desarrollo y conclusión, es decir, de una transición, pues lo anticipo, ¿no? Porque como digo, nos vamos a detener luego. Lo primero que hace es hacer como un resumen de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces tenemos esto. La tesis dice que el determinismo es esto. Entonces tenemos esto. Y lo que busca es introducir la nueva idea. O sea, porque la transición es como un lugar de paso, ¿no? Una articulación, cómo yo articulo las diversas partes. Y eso es muy clave a la hora de pensar, de demostrar algo, de escribir. Es ahí donde realmente cobra valor el texto, en, en cómo yo elaboro esas transiciones, cómo yo paso de una idea a otra y cómo yo demuestro la necesidad de ese paso. ¿Por qué paso de esta idea a esta otra y por qué no a otra idea? ¿Por qué esa idea y no otra? ¿Por qué del determinismo paso a la idea de contingencia y no a la idea de una vez, por ejemplo, de la libre necesidad o al tema, eh, no sé, por decir algo, el cálculo infinitesimal? O sea, no, o sea, la transición ayuda a darle cohesión, a darle consistencia a la tesis y es la que une esas diversas partes, porque pues juxtaponer ideas, pues para eso tiempo sobra. Las transiciones es allí donde está la novedad o la originalidad del autor del texto, ¿no? Digamos, porque usted plantea el problema o la cuestión, el tema en esos términos y por qué se va de esta idea a esta otra. Incluso dentro de un mismo párrafo, eh, argumentando, son importantes esas transiciones y mucho más en el sentido, ahí sí, ¿no? Dentro de un mismo párrafo, de los conectores lógicos. Por ejemplo, cuando uno dice algo, uno dice, por ejemplo, la vida es determinista. Sin embargo, ahí ya viene un conector lógico, ¿no? Sin embargo, la evolución o hay datos de la evolución que muestran que no todo está dado, que eh, hay márgenes de imprevisibilidad, hay márgenes de contingencia. O sea, ahí es donde uno demuestra con el sin embargo se usa muchísimo, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de conectores lógicos y es ahí donde cobra fuerza y cobra relevancia
la argumentación. De hecho, si uno solamente se sirviera de transiciones y de modos de hacer la transición y de conectar diversas partes, uno hasta se puede salir de este esquema y usted puede plantear las tesis, las antítesis y la síntesis que usted desee, siempre y cuando haga y elabore muy bien esas transiciones. Ahí es donde se ve. Y algo muy importante, eh, a nivel del desarrollo, digamos, cuando uno habla de una tesis normalmente se compone de varios capítulos, entonces, entre un capítulo y otro, también hay transiciones. O sea, hay transiciones incluso dentro de un mismo párrafo, entre un párrafo y otro, y entre un capítulo y otro, incluso entre una parte y otra, ¿no? Eh, por ejemplo, un evaluador, un jurado, normalmente a lo que más presta atención es a esos lugares de transición. Entonces, él va directamente a un capítulo, digamos, capítulo 2, y él lo primero que va a hacer es leer lo precedente, leer cómo terminó el capítulo 1, cómo él ahí hace el balance de lo que lleva hasta ahora y por qué es necesario pasar a la siguiente parte o al siguiente capítulo, a la siguiente idea, y cómo introduce ese nuevo capítulo. O sea, ve el final del capítulo anterior y ve el inicio del siguiente capítulo. Entonces, allí, y eso en todas las partes de la tesis, ¿no? En todos los lugares de articulación. Eso, un jurado evaluador ve mucho eso y ve también mucho la bibliografía. Eh, entonces son importantísimas. Más allá del método o de la disertación en sí, yo creo que aparte pues de la problematización, que es fundamental, pues el tema de las transiciones es clave para el desarrollo del pensamiento, para cómo se elabora un pensamiento, cómo se demuestra algo, y cobra fuerza esa demostración, esa argumentación. De otra manera, es, como les digo, es como si usted yuxtapusiera ideas o conceptos y no se está respondiendo a nada. O sea, no hay un sentido, no hay algo que conecte las diversas partes, que le dé cohesión a la tesis, eh, o a la disertación, ¿no? Y que le dé un sentido de unidad, ¿no? Que eso en eso se insiste mucho. Y lo que le da el sentido de unidad es justamente que el escrito se circunscriba en esa estructura. Porque si usted no tiene una estructura y va hablando al azar, pues o sea, per se, pues es un desorden que, que se vuelve complicado, no tanto para el que lo escribe puede que lo esté disfrutando, sino para el lector o al público al que esté dirigido. Ese asunto del público al que está dirigido el texto es muy importante, porque pues máxime si se está en una academia, ¿no? Porque pues uno por sí mismo, pues en sus soliloquios, pues puede escribir lo que quiera y pensar como quiera, pero si va dirigido a alguien, a un jurado, cosas así, la estructura es importantísima. Es decir, al final, cada una de las partes de que se compone la disertación es fundamental. O sea, si usted prescinde del plan, pierde consistencia, pierde fuerza y sentido de unidad de la disertación. Si usted no hace un buen approach, pues no va a llamar la atención del lector. Si usted no plantea un problema, no hay nada. Si usted mínimamente no pone a dialogar o pone en tensión diversas posturas, pues que también es válido, ¿no? Desarrollar ideas simplemente. Pero pues, como hemos visto previamente en el curso, no tiene que haber un sentido también, porque pues, desarrollar ideas así, porque sí, pues, o sea, es muy diferente desarrollar de forma abstracta la idea de determinismo, la idea de contingencia, la idea de libre necesidad, sin explicar en función de qué y por qué, ¿no? Y cómo van articuladas y qué es lo que uno quiere demostrar, ¿no? Al final, qué es lo que uno quiere, hacia dónde quiere uno ir, ¿no? Mm, entonces, en la articulación, las transiciones, pues muy clave, ¿no? Vamos a volver en detalle a eso. Y en la conclusión, normalmente,
como les digo, de hecho, esto es lo que a mí me ha quedado en la memoria, ¿no? Porque yo no, para hacer esta presentación, yo no he investigado más o he ido a- digamos, sí, a- a informarme, a ver qué ha sido lo último, eh, investigar, sí, como, no, digamos, y hay diversas maneras. Entonces, la que a mí me quedó y que le estoy transmitiendo es esta, ¿no? En la conclusión uno hace un pequeño resumen de todas las partes por las que pasó la tesis, el tema, la idea, la disertación misma. ¿Qué hizo uno? Hace un balance de ello, ¿no? Pues, bueno, primero hicimos esto, luego esto, pasamos por esto, vimos la necesidad de esto otro. Y lo más fundamental en la conclusión es que en la conclusión usted ya no desarrolla nada, pues por eso previamente estuvo el desarrollo. Ahí es donde usted mete todo, todas las ideas que tenga, todo lo mete allí. En cambio, en la conclusión usted ya no añade nada más. Usted en la conclusión no puede desarrollar más, que eso es un error también que se comete mucho, y es que cuando uno ya está cerrando, ya está concluyendo, de repente pone otra cita. De hecho, se recomienda no poner más citas. Entonces, como que vuelve a abrir la cuestión, vuelve a abrir y no, en la conclusión uno ya no desarrolla nada más, uno hace un balance de lo que ya hizo y una exposición, ojalá rigurosa y pues casi que enumerada, muy estricta de los resultados obtenidos en función de la problemática planteada en la introducción. Es decir, en la conclusión debe resonar el problema o lo que usted planteó en la introducción y para justamente también dar ese sentido de unidad. Eh, entonces, el lector leyendo la conclusión tiene que sentir o hay que hacerle sentir que usted da respuesta a la pregunta que usted planteó en la introducción. Así la respuesta sea que no hay respuesta, pero se remite o hace referencia o hace resonar algo que usted, lo que usted planteó en la introducción. Entonces, idealmente en la conclusión usted da la respuesta a la pregunta planteada o a la cuestión, a, a la problemática que usted planteó en la introducción. Esa es la idea y la esencia de la conclusión, ¿no? De que obtuvo y cuál sería la respuesta, ¿no? Bueno, el ejemplo, como les dije, pues respetando el mismo orden, el título sería La libertad. El acrosh, que es como lo que engancha al lector, sería El hombre está condenado a ser libre, de Jean-Paul Sartre. Una posible problematización que, como les digo, no es suficiente con justaponer preguntas, sino que eso es discursivo, se va elaborando. De hecho, uno hasta pasa por diversas etapas. Hay muchas tesis, pues ya a nivel de una tesis, ¿no? Donde la introducción es hasta más larga que algunos capítulos, porque es que en la introducción es donde uno muestra cuál es el problema. Entonces, tentativamente, pues, no sé, somos libres, ¿qué es la libertad? Lo cual no es suficiente, ¿no? No es suficiente eh, cuando uno dice problematizar. El ser humano es libre, es decir, ahí se pone todo lo que uno quiere. Y normalmente, eh, una disertación es intentar dar respuesta a una pregunta que a uno le dan ya hecha, ¿no? Eso es muy típico de la Academia Francesa. A uno le dicen, por ejemplo, yo una vez tuve que resolver una disertación y a uno le dan como 3 horas, o sea, eso es una cosa muy seria. Yo por eso lo que le estoy mostrando aquí es muy superficial, muy básico. Eh, por ejemplo, una disertación que me tocó hacer, ¿de qué la forma es ella la forma? Entonces, lo primero que uno hace al tomar el enunciado, la pregunta, la frase o incluso el tema, es analizar, descomponer la frase, descomponer la pregunta eh, y analizar cada una de las expresiones, de los términos aparte, ¿no? ¿De qué la forma es ella la forma? Entonces,
incluso desde el término qué, porque eso de qué es la libertad. Entonces uno dice, bueno, el término qué es una remisión a la esencia, ¿no? ¿Qué es algo? La forma, la forma, ¿cómo se entiende, no? Entonces, en griego, eidos, bueno, que es una manera de interpretar la forma, ¿no? Porque hay otras maneras. Eh, en Kant, ¿no? El concepto de forma en Kant tiene que ver con lo universal y necesario, con lo a priori. Eh, a nivel de la biología, entonces, el libro de Raymond Rouyer, La génesis de las formas vivientes. O, por ejemplo, Aristóteles, la forma y la materia, el ilemorfismo, ¿no? Entonces, eh, morfé, de la forma. Es decir, cuando uno va a resolver, uno extrae y pone todo lo que uno sabe. O sea, ese es uno de los asuntos de la disertación, y más la francesa, ¿no? Y es que el prerequisito quizás sea una amplia cultura, ¿no? Saber mucho. Entre más posturas usted, por ejemplo, de la libertad, casi que cada filósofo tiene su respuesta o su planteamiento, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, todos los filósofos, el propio Kant, Sartre, bueno, eh, Hegel. eh, entonces, eso, entre más riqueza cultural uno tenga, más posibilidades tiene de llegar a la cuestión y lo que uno realmente quiere plantear, porque tampoco, y es en función de ese planteamiento que uno justifica por qué lo delimita a, a estos autores, a estos temas. ¿Por qué? Porque en la introducción, y eso es algo que quizás se me pasaba, implícitamente, o aunque a veces también de forma explícita, está la justificación del tema. O sea, allí ya está, se justifica, o sea, ¿por qué esto y no otra cosa? ¿Por qué eh, estos autores y no estos otros? Eh, y se muestra y se demuestra también la importancia de ese tema, ¿no? Allí está implícita la... De hecho, yo me arriesgaría a decir, sin meditarlo mucho, me arriesgaría a decir que en la introducción casi que está todo lo que uno expone en un proyecto, ¿no? Objetivos, justificación, metodología. De hecho, cuando uno anuncia las diferentes partes, casi siempre eso es como la metodología. Entonces, primero vamos a hacer esto, segundo, esto otro, tercero, esto. En, en la introducción, sí, casi que están todos esos elementos que le piden a uno en un proyecto, que la hipótesis, los objetivos, objetivo general, objetivo específico, la metodología, marco teórico. De hecho, en la introducción, bueno, ahí se me están pasando muchas cosas. En la introducción uno le muestra al lector de entrada cuáles son los conceptos que uno va a trabajar. Lo que normalmente en un proyecto se llama marco teórico, ¿no? Entonces, y uno va delimitando y va mostrando esos diversos conceptos, justamente cuando uno problematiza y va de lo general hacia lo concreto o hacia lo particular, ¿no? Hacia la cuestión fundamental, digamos, casi que uno tiene que llegar a ella bajo o sea, si uno saca al menos una sola pregunta o una frase bien elaborada que resuma toda la cuestión, eso ya sería como tal la problematización, ¿no? Bueno, eh, y finalmente sí, el plan, ¿no? El anuncio del plan. Entonces, primero desarrollaremos el tema del determinismo, luego el de la contingencia y finalmente el de la libre necesidad. Entonces, primero, entonces ya el desarrollo, ¿no? Después de anunciar, uno ya pasa a desarrollar. Entonces, el determinismo. Luego se construye un párrafo de transición. Es que bueno, hemos visto hasta ahora que el determinismo, eh, y esto es lo que tenemos en función de ese determinismo. Ahora se hace necesario, pues ahora bien, sin embargo, en consecuencia, eh,
Ahorita vamos a ver esos tipos de transiciones que le ayudan a uno a argumentar. Se necesita de un concepto que lo contradice, como lo es el de contingencia, por estas razones, ¿no? Por determinadas razones. Y obviamente cuando uno va a demostrar que algo es necesario, no necesariamente uno lo dice como, bueno, ahora se hace necesario, pero, o sea, pero hay que explicar por qué es necesario, ¿no? En función de lo que uno desarrolló. De hecho, y bueno, eso también hay que decirlo, todas estas partes, todo esto previamente que vimos, está implícito, o sea, uno no pone introducción, across, no, uno no pone nada de eso, todo eso está ahí, es como inmanente al texto, ¿no? Por eso es una estructura de pensamiento y ese pensamiento ha sido organizado, siempre piensa, siempre tiene esa estructura en la cabeza. Eh, y por eso casi siempre pensar o incluso conversar con alguien que tiene eso en la cabeza, usted le dice algo, inmediatamente te va a decir su opuesto, ¿no? O sea, va a problematizar y así sucesivamente, ¿no? En una especie de dialéctica. O determinismo, luego la transición, la contingencia, luego la transición y la libre necesidad. Conclusión, entonces, pequeño resumen. Hemos expuesto ese animal paradójico que somos en cada caso, cada uno de nosotros. O sea, seres que bien podríamos ser deterministas, bien podríamos ser pura contingencia o bien podríamos ser libre necesidad. Por qué yo digo aquí paradójico? Que forzosamente no siempre en una conclusión uno va a decir eso. Pues porque de todas maneras uno reúne eh, pues todo eso. ¿Qué más paradoja que la frase de Sartre, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, ¿no? Luego, balance. Un balance es que, un posible balance, ¿no? Porque todos varían. La necesidad no es más o menos que la contingencia y viceversa. Entonces, el balance que uno puede hacer es que ni determinismo ni contingencia, sino una posible postura, la libre necesidad y casi siempre la síntesis de los opuestos, de los contrarios, es la que casi siempre se defiende, pues porque contiene las otras, ¿no? Y las supera. Contiene en sí misma la contradicción, contiene en sí misma la oposición en una nueva afirmación. Afirmación que es la derivada de la negación de una negación, o sea, de la negación de la antítesis para crear una nueva tesis que sería una síntesis. Em, por eso pues yo decía y advertía que pues esto está muy influenciado por Hegel, ¿no? Que todo eso casi que paso por paso va en contra de los filósofos que hemos visto hasta ahora, pues, de Deleuze, Bergson, pero eso es un método, digamos, esto es como una herramienta que se les brinda, pues porque no se trata de, precisamente, no se trata por sí mismo de descalificar un filósofo y mucho menos filósofo de la talla, por ejemplo, de Hegel o cosas así. Bueno, y finalmente, resultados obtenidos en función de la problemática planteada. Una posible conclusión, vimos que la necesidad es necesaria. Bueno, eso suena redundante, pero eso obviamente tiene que ser en función de lo que uno desarrolló. Se supone que uno en el determinismo ha llegado a una conclusión así parecida, pues, una defensa de que la necesidad es necesaria, o sea, que un carácter precisamente necesario en la necesidad, sino pues pura abstracción y ya. Vimos que la necesidad es necesaria, que sin embargo vimos también que sin embargo puede que vivir no sea necesario, que entre otras cosas, esa es una frase de Foucault, ¿no? Puede que vivir no sea necesario, o sea, vivir es un acto de pura libertad, un acto de pura contingencia. Uno puede o no puede haber existido, o puede o no puede existir
uno es absolutamente libre, que entre otras cosas es lo que defiende Sartre, ¿no? Eh, y gritar o decir vivir no es necesario, pues es el acto de libertad más grande, ¿no? O sea, eh, destituirle cualquier carácter de necesidad de la vida es abordarla en su más pura libertad, ¿no? Porque en la necesidad hay algo como que fuerza, como que constriñe, ¿no? En cambio, si es pura libertad, eh, es algo que casi que va por sí mismo, pues una cosa así. Sin embargo, vimos que, sin embargo, puede que vivir no sea necesario, la más pura contingencia, y que finalmente la libre necesidad afirma tanto la necesidad como la libertad. Es decir, que cuanto más conozcamos nuestra necesidad, más libres seremos. Esa es una posible conclusión que integra las dos posiciones antagónicas previas, pero que no forzosamente hay que llegar hasta allá, ¿no? En ese sentido, yo no solamente, o sea, yo lo tomo como estructura de Hegel como para servirse de eso y tener un norte y una estructura mínima y que un lector lo pueda seguir a uno y hay una coherencia, una cohesión, una consistencia. Pero uno también puede meter otros autores como Nietzsche, por ejemplo, que reivindicando la tragedia nos dice por qué siempre hay que llegar a una solución, una reconciliación final, una integración de opuestos y por qué no permanecer en la tensión, por qué no permanecer en los opuestos. Eh, Porque hay que llegar hasta el final de la dialéctica en lo que pretendía Hegel como el saber absoluto. No, podemos dejar abierta la cuestión, dejar abierta la tragedia y afirmarla en sí misma, ¿no? Porque la tragedia es precisamente eso, que dos posturas poseen igualmente razón, las dos son correctas, las dos tienen sus fundamentos, tienen su razón, tienen su verdad y no se logran conciliar. Esa es la tragedia, digamos. ¿Por qué llegar a esa reconciliación absoluta del absoluto consigo mismo, ¿no? Hay que dejar las cosas abiertas y en devenir, ¿no? O sea, si bien, por eso el concepto de devenir, por dar ese ejemplo, de Hegel no es el mismo que el de Nietzsche. Nietzsche decía, la dialéctica es un falso movimiento, o sea, el devenir no es devenir de opuestos, no es ser, no ser al mismo tiempo. O sea, el devenir de hecho se sale de esa oposición entre ser y no ser y ya no va a tener nada que ver con el ser, digamos. Se va a oponer al ser, no como un no ser, sino como precisamente devenir. Pero bueno, eso ya es pues, metiéndonos en un tema específico y intentando allí salirnos de un pensamiento que se vuelve excesivamente dialéctico y dialectizante, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Hegel intenta integrar la paradoja o la contradicción entre ser y nada en el concepto de devenir. Pero el devenir en Nietzsche, por ejemplo, no es devenir de un absoluto, no es devenir de un absoluto, es decir, el devenir siempre está desfasado con respecto a sí mismo, siempre está fuera de sí, digamos. No como contradicción, sino más bien como paradoja. Bueno, ahí uno empieza, y por eso desde la introducción es importante saber plantear el problema para tener las soluciones que nos merecemos. Eh, Porque, pues, por ejemplo, etimológicamente, la paradoja parte de una afirmación que contiene o que abriga una oposición, pero la diferencia con la contradicción es que la contradicción parte de una negación. Y eso es contra lo que está Nietzsche, Bergson y Deleuze mucho más, y que hacen su crítica a lo negativo, como si en lo negativo hubiera algo positivo que nos va a conducir a supuestamente una superación o cosas así. Entonces no hay un ser de lo negativo es carencia, es falta y por lo tanto no expresa esencia, no expresa realidad, no expresa nada positivo. Eh,
Entonces, pensar dialécticamente es, es una manera baja de pensar, ¿no? Decía Nietzsche. Bueno, aquí nos vamos entonces a concentrar ya a lo que yo les decía de las transiciones, los conectores lógicos. Y esa parte, esta parte que viene, se concentra más en los aspectos que están en el desarrollo. Porque un desarrollo, bueno, que también sirven para la introducción porque pues también está desarrollada, digamos, y igualmente la conclusión, se componen, un desarrollo, una introducción y la conclusión, se componen de párrafos, se componen de frases. Y estos párrafos y estas frases a su vez tienen una estructura, ¿no? Entonces vamos a ver la organización lógica de un párrafo, la estructura que debe tener un párrafo para avanzar en un sentido progresivo de la argumentación o de la demostración o de lo que uno pretende, ¿no? Para ser comprendida, la frase debe poseer una unidad de sentido. Bueno, yo no me voy a detener en todas las implicaciones y presupuestos que hay en una afirmación como estas, que hacen parte más de la lingüística, pero pues presupongámoslas, ¿no? Para ser comprendida, la frase debe poseer una unidad de sentido. Lo mismo sucede con el párrafo, pero aquí hablaremos más de coherencia semántica. Eh, Ustedes saben, ¿no? La semántica, pues, que concierne con el sentido de las oraciones, de las proposiciones, de las frases, de los párrafos. Eh, de hecho, muchas veces se defiende la tesis de que pesa más la semántica que la sintaxis. Pesa más el problema del sentido, el sentido de lo que uno dice, que de la construcción correcta, gramaticalmente hablando, de una frase, de una proposición, de un párrafo, etcétera, ¿no? En general, un concepto, una idea principal no puede expresarse en una sola frase. Esto es muy constructivo, esto es muy positivo, ¿no? O sea, partir de esa idea puede ayudar bastante, ¿no? Decirle, bueno, yo no puedo resumir el misterio de la existencia en una sola frase, aunque muchas frases lo logran, hay que decirlo, pues, pero pues si yo pretendo hacer una tesis que tenga a lo Wittgenstein mínimo 20 páginas, pues esas 20 páginas ya hay un presupuesto de que se necesita un cierto desarrollo, se necesita más que una frase, ¿no? Pues, en general, un concepto, una idea principal no puede expresarse en una sola frase. Según la densidad que posea, la idea debe desarrollarse en muchas frases organizadas de manera a responder a una estructura lógica. No hay que perder nunca de vista que el escritor redacta para ser leído y en ese sentido le es necesario plegarse a ciertas exigencias del público al que se dirige. Son como tips o cosas que siempre hay que tener en cuenta y más si uno está en una academia, una institución, porque como les decía, pues si uno está en su casa y escribe para sí mismo, pues va y viene. Por eso hay que siempre distinguir muy bien entre lingüística y literatura, ¿no? O sea, en la literatura es el arte, es la cuestión del arte, de la creación, y, y me atrevería a decir que al pretenderse el reino de la libertad, casi que todo está permitido, pues entre comillas, ¿no? Porque al final uno se da cuenta que no. Siempre va a haber una lógica y una obra es tanto más genial cuanto que no es arbitraria y sigue una lógica, a pesar de que, o precisamente porque no se reduce a algo racional, ¿no? Es decir, lo que se quiere mostrar es que hay, sobre todo en arte, en estética, en literatura, hay lógicas irracionales. Hay lógicas irracionales. O sea, lo racional, perdón, lo lógico no se reduce a lo racional. Hay lógicas irracionales también. Em, entonces, eh, se trata, si ven allí el espíritu hegeliano, ¿no? Se trata de desarrollar una misma idea en muchas frases organizadas de manera que, pues, que responda a una estructura lógica. Es decir,
Es una misma idea, pero que se desarrolla dialécticamente, pasa por una negación, es decir, por una contradicción y luego se supera a sí misma para llegar a una solución, ¿no? Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta a la hora de la organización lógica de un párrafo. Un párrafo para cada idea y una idea en cada párrafo. Estos son como recomendaciones, pero pues como he venido diciendo desde el inicio, no forzosamente se circunscribe, se ciñe uno, se esquematiza a eso, ¿no? Eh, es posible que las características del público al que uno se dirige obliguen al escritor a explicarse o a ilustrar una idea principal de manera que será mejor para aligerar el texto que utilice un segundo párrafo de aclaración. El escritor debe procurar desarrollar solamente una idea principal por párrafo. Y como ya se dijo previamente, si se requieren más párrafos para desarrollar esa misma idea, pues también se puede. La idea principal debe ser expresada claramente al inicio del párrafo. Así, los otros párrafos servirán para explicar e ilustrar el mensaje que se quiere transmitir. Cada idea secundaria aporta un suplemento de información que está ligado a la idea principal. En conjunto, crean un todo coherente tanto al nivel de la estructura como al nivel del sentido. Es la ley de la convergencia. Entonces, acá ponemos a resonar ciertos elementos. Precisamente no tiene por qué haber contradicción entre estos planteamientos demasiado hegelianos con algunos planteamientos bergsonianos o incluso deleuzianos. Eh, uno podría decir en la introducción, uno problematiza, así como de manera muy general. En el desarrollo uno diferencia, pero esa diferenciación, que son diversas etapas, que no forzosamente tienen que ir hasta la contradicción, pero que muchas veces se necesita para hacer ver que hay una progresión en el pensamiento, en la demostración. Y esa diferenciación necesita de una integración, es decir, no basta con diferenciar, sino que también hay que reunir, hay que integrar. Y esas reuniones, esas integraciones, casi siempre se ven es en los momentos de transición, cuando uno hace el balance de lo que ha hecho, le recuerda al lector qué es lo que ha venido haciendo, hacia dónde va uno, y cuál es el tema central, entre otras, entre muchas cosas, porque, entre otras cosas, porque uno nunca debe perder de vista cuál es el tema principal, ¿no? Digamos, o la idea principal. Eh, entonces, ahí es donde hay integraciones. Entonces, primero uno diferencia, ¿no? Entonces, el determinismo es una primera diferencia, un primer momento de diferenciación. La integración es en la transición. Entonces, se integra, luego se vuelve y se diferencia. Entonces, se hace necesario la contingencia, otro movimiento de diferenciación, y vuelve e integra. Y cada integración va a ser mayor porque hay más elementos a integrar, ¿no? Entonces, cuando usted integre ya la segunda parte de la antítesis, usted ya tiene que integrar el determinismo que ya desarrolló y la contingencia. Y de hecho, esa doble integración le sirve a usted para catapultarse, por decirlo así, ya al último momento, si es que lo va a hacer, sobre la libre necesidad. Y por eso es que son diferenciaciones e integraciones sucesivas que cada vez se van acumulando más y va enriqueciendo cada vez más los desarrollos, los argumentos. Entonces, cuando habla de ley de convergencia, qué pena, eh, es porque pues no se debe perder de vista que los argumentos, los desarrollos deben tener una cohesión, una coherencia, un sentido, una unidad que se mantiene, ¿no? Y es lo que le va a dar consistencia al pensamiento. Y esa consistencia se revela una vez más es en las transiciones. Bueno, esto
básicamente sería la estructura del párrafo. La idea principal, esto es lo que se mencionó previamente, aquí ya he expuesto una pequeña estructura. La idea principal, la explicación e ilustración o la ilustración y explicación y finalmente la conclusión o transición. Dense cuenta que se repite, como les dije desde el inicio, el mismo esquema. Introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, en la introducción se dice la idea o el problema, luego el desarrollo es la explicación o la ilustración y finalmente la conclusión. Esta parte es muy importante, a mí se me pasó a decirla y por eso también es que se requería este momento acá. Y es que cuando uno argumenta, cuando uno desarrolla una de las partes, por ejemplo el determinismo o la contingencia, después de que uno enuncia la tesis o la antítesis, eh, en el desarrollo del argumento uno procede a explicar y normalmente uno, la explicación va a seguir una ilustración. Es decir, son necesarios los ejemplos. Los ejemplos son fundamentales. Para claridad del lector o del evaluador o del jurado o el público al que usted se dirige, siempre hay que dar ejemplos, ilustraciones, ejemplos. No basta con usted exponer la idea o la explicación de la idea en abstracto, sino que hay que dar una ilustración, dar un ejemplo. Entonces la fórmula sería algo así como, vamos a, bueno, es que si me devuelvo, no, sí, voy a, voy a volverme. Dice, ya, sí, dice tesis, introducción, desarrollo, conclusión. Eh, y además uno diría, introducción, desarrollo, conclusión, uno diría, esa introducción, desarrollo y conclusión de tesis, antítesis, síntesis, van seguidos, eso sería la explicación, van seguidos, o sea, habría que sumar, entonces poner un más ejemplo. Introducción, desarrollo y conclusión más ejemplo. Introducción, desarrollo y conclusión más ejemplo. O ilustración. Introducción, desarrollo y conclusión más ejemplo. Siempre dar un ejemplo. Es lo que Deleuze, por ejemplo, ¿no? Llama la pedagogía del concepto. Bueno, la transición sirve para preparar al lector para la idea principal del párrafo siguiente. Es justamente para eso sirve, ¿no? Yo me arriesgaría a decir en este momento, se me acaba de ocurrir, que las transiciones son como cuando Kant habla del esquematismo, ¿no? Él dice una cosa, ¿no? Él dice, los conceptos deben ser adecuados a las intuiciones y las intuiciones a los conceptos. De otra manera, no habría síntesis entre la experiencia y el pensamiento, ¿no? O entre la receptividad sensible y la espontaneidad inteligible de los conceptos. Es un concepto, porque hay diferencia de naturaleza entre concepto e intuición. Pero entonces, ¿cómo un concepto se hace adecuado a una intuición y una intuición a un concepto? ¿Cómo se comunican entre ellos? Se comunican es gracias a lo que Kant llama el esquematismo de la imaginación. Y el esquematismo de la imaginación dice que hay una cara homogénea de la intuición hacia el concepto y del concepto hacia la intuición. Y es en función y gracias a esa cara homogénea que va girando, que se va moviendo así, eh, que puede haber esa adecuación. De otra manera, los conceptos permanecerían vacíos y las intuiciones permanecerían ciegas. Ahí también reside la crítica que se le hace a Kant de que lo que hace es un calco de lo empírico con lo trascendental, ¿no? De que pues al final se necesita de un lado homogéneo entre la intuición y el concepto y la intuición para que haya un paso, una transición de uno al otro, para que haya una comunicación entre uno al otro, para que el yo en la espontaneidad del pensar se perciba a sí mismo como un otro en la sensibilidad, desde la sensibilidad, ¿no? El yo empírico percibe al yo trascendental. El yo trascendental enuncia espontáneamente un juicio
y el yo empírico lo recibe, lo percibe, y eso es gracias a ese lado homogéneo que integra, que ayuda a integrar. O sea, hay una diferencia, pero esa diferencia se integra y es gracias a esa integración que hay evolución, progresión del conocimiento. Por eso un juicio sintético a priori es un juicio que sigue una regla de construcción del concepto puro en función de las formas puras de la intuición que son el espacio y el tiempo. Eh, de otra manera, la progresión en el conocimiento, novedad en el conocimiento no sería posible, no sería posible el juicio sintético a priori. Eh, por eso las formas de lo sensible, pues el espacio y el tiempo, dan al concepto en el juicio sintético a priori la regla de construcción. Cuando uno dice eh, la recta es, eh, la recta es la vía más rápida entre dos puntos. Es enunciado la vía más rápida, allí está, allí es donde se efectúa la síntesis. Por eso la línea recta es la vía más rápida. No, no sé si lo estoy diciendo bien, pero así es más o menos la idea, ¿no? No me acuerdo bien en este momento. Es la vía más rápida entre dos puntos. Ese es un juicio sintético a priori. Todo objeto tiene una causa. Eh, sí, es el camino más corto. Ese es el que introduce novedad allí. Eh, entonces, bueno, sigamos. Cada párrafo es necesario para el progreso de las ideas y para la coherencia textual. El sentido de la disertación es que haya progresión, es que se introduzca siempre algo nuevo y haya un avance, se sienta que haya un avance. Por supuesto, cuando uno hace la transición, uno retoma, uno le ayuda al lector a que se acuerde de lo que vino haciendo, uno repite algunas cosas, pero ello precisamente para decir algo nuevo, algo que no estaba antes. Eso es importante porque a veces uno se queda en lo mismo, ¿no? Debe ser construido de manera que el lector pueda darle un sentido. Cada frase aporta un suplemento de información a la frase precedente. Debe haber entonces una cierta coherencia a nivel del sentido. Además, el conjunto de los párrafos debe hacer progresar al lector y ayudarlo a apropiarse del conjunto de las informaciones contenidas en el documento. Este es un ejemplo. El proyecto estrella, ¿no? Lo amarillo es la idea principal. Dice, el proyecto estrella está destinado a alumnos de 5 a 12 años. Asociándose al grupo de edad que mejor convenga, los voluntarios de más edad se entregan a diversas actividades educativas. Esa es la idea principal. Luego viene la explicación. Que se trate de escuchar leer a los jóvenes o contarles historias o de hacer matemáticas, dibujos o incluso artesanías en conjunto. Eso es lo que hacen eh, las personas de edad en alumnos de 5 a 12 años. Una colaboración entre jóvenes y viejos, ¿no? O adultos mayores. Así, entonces la ilustración que viene a reforzar la tesis. Así, un voluntario escribe con ayuda de sus amigos de segundo año una pequeña pieza de teatro que haya sido presentada en la escuela. Otro da cursos de arte a una clase de sexto año. Conclusión, casi que uno dice, por lo tanto, ¿no? Se trata de un proyecto ganador desde todos los puntos de vista. Los mayores se sienten útiles y comprometidos. Los niños descubren nuevos amigos y modelos y los directores de escuela y los educadores están orgullosos de asociarse a un bello proyecto de integración de la escuela en un medio comunitario. Entonces ahí se expuso toda la idea en función de una idea principal que se expone, de su explicación, su ilustración y finalmente un cierre, una conclusión. Y algo que se me olvidó decir también de la conclusión y es que no solamente ese carácter de cierre o de respuesta a la pregunta o a la cuestión planteada, al problema, sino que también a veces
y es muy común, muy recurrente, es que al final de la disertación eh, se plantean nuevas preguntas a manera de abrir la disertación a otras posibles futuras disertaciones. O sea, es como si se finalizara por volver a problematizar o abrir la cuestión con preguntas así abiertas, que es una manera también de terminar, ¿no? Como de decir también que uno ahí no agotó pues todo el problema o que eso se puede prolongar pues a cosas futuras, ¿no? Entonces ese elemento también es un detalle que puede ser menor, pero también hace parte, ¿no? Se utiliza bastante. Entonces ahora sí pasamos al tema de las transiciones. Oralmente las transiciones se llevan a cabo en parte gracias a la entonación y al lenguaje no verbal, que ustedes en parte pueden ver acá, ¿no? Cuando yo muevo las manos o en la entonación, cuando yo pongo el acento en una expresión, una frase o en algo. Eh, De las transiciones al oral, pues, se llevan a cabo en parte gracias a la entonación y al lenguaje no verbal de aquel que habla. Al escrito, el redactor debe tener recursos de expresiones o palabras de transición para vincular las frases y los párrafos entre ellos. Esas palabras de articulación o de transición conducen al lector a través de los meandros del razonamiento del autor y lo ayudan a seguir el progreso de las ideas en el texto. Philippe Pigalet, autor de Escribir, modo de empleo, dice que se trata de luces direccionales extremadamente prácticas. La expresión luces direccionales me parece interesante, ¿no? Porque es lo que le da orientación al pensamiento. Es cuando usted va a contrastar, a reafirmar, a confirmar, etcétera, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de transiciones que hay. Entonces, la primera es que hay ciertas expresiones de transición que pueden servir para introducir una idea. Por ejemplo, entonces, o sea, así como les he venido diciendo, pues eso sonaba como muy abstracto, pero miren que es muy concreto, es extremadamente concreto. Y a veces eso no se tiene muy en cuenta. Y estos conectores lógicos o estas transiciones ayudan a reforzar muchísimo un argumento, un desarrollo conceptual, un desarrollo de una idea, una demostración, porque le acentúa y le da fuerza a lo que uno quiere decir. Entonces, estas expresiones de transición que sirven para introducir son, primeramente, en primer lugar, primero, a primera vista, antes de todo, antes que nada, dado que, eh, por ejemplo, uno que yo utilizo mucho, que no sé por qué no lo puse acá y que se usa mucho en francés, es de entrada, ¿no? Entonces, de entrada o de antemano también, de entrada tal cosa. Primeramente, en primer lugar, bueno. O sea, vamos a ver ahora unas tablas donde ustedes se van a dar cuenta que transiciones hay muchísimas. Y son los momentos claves para argumentar, ¿no? Otro tipo segundo, ¿no? Otro tipo de transiciones. Ciertas expresiones sirven para desarrollar o vincular dos ideas. Entonces miren que también sigue el mismo modelo, ¿no? Introducción, desarrollo y otras van a servir para concluir. Entonces, ya vimos las de introducción, ahora estas sirven para desarrollar o vincular dos ideas. Por ejemplo, así, ahora bien, pues, luego. Entonces, cuando dice, por ejemplo, Descartes, je pense donc je suis. Pienso, luego existo. Entonces, donc se usa mucho en francés, ¿no? Entonces, eh, es una demostración. Pienso, luego existo. Entonces, de consecuencia o de desarrollo de vinculación de dos ideas. La idea del pensar con la idea del ser, del existir, ¿no? Luego, en ese sentido, con respecto a o con respecto de, relativamente a, además, para eso, para ello. Cuando uno aprende otro idioma, pues el que sea, inglés, el que sea, le ayuda a uno a detectar más fácilmente esos conectores lógicos, porque es en función de ellos que uno se logra hacer entender, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes.
con ese fin, con tal fin, a tal efecto, por lo tanto, así que, entonces, pero de esta forma, de esta manera, asimismo. Eh, vincular o desarrollar dos ideas, ¿no? Bueno, estos son unos ejemplos que yo tengo acá que me toca traducir ahí sobre la marcha. No importa pues lo que dice allí, sino que lo que sirve es la expresión de transición que refuerza o que ayuda a hacerse entender, ¿no? Por ejemplo, dice, durante los días de desempleados o de estar desempleado, la CIC permite a los trabajadores de percibir prestaciones habituales de seguridad al desempleado para compensar la pérdida de salario. Así, ahí está en negrilla, así los trabajadores eh, con miras pues eh, con miras a conseguir pues el trabajo, mantienen sus competencias evitando la incertidumbre y las dificultades engendradas pues por las faltas de ese trabajo, ¿no? Otro ejemplo, cada resma de papel reciclado permite economizar alrededor de 3 metros cúbicos, bueno, no sé, no estoy seguro, pero bueno, dan en las descargas y los 17 árboles necesarios para hacer una resma de papel fino a partir de fibras vírgenes. Además, la fabricación de pasta a partir de fibras recicladas demanda menos refinamiento y consume menos sustancias químicas y de energía que la fabricación de una resma de papel a partir de fibras vírgenes. Entonces, además, ayuda a reafirmar, a, a desarrollar la idea, ¿no? Entonces, así, además, esos son los dos ejemplos acá. Tercera forma de transición, las que sirven para oponer dos ideas. Esta le gustaría mucho a Hegel, ¿no? Oponer dos ideas. Por ejemplo, por otra parte, de otro lado, por un lado, por otro lado, a pesar de, en compensación, en cambio. Sin embargo, el sin embargo es fundamental. El sin embargo es casi que el que más se usa. De hecho, en francés, por ejemplo, hay diferentes maneras de decir sin embargo, ¿no? Cependant, toutefois, néanmoins, pourtant, en revanche, bueno, en revanche es por el contrario, es el mismo sin embargo, pero más reforzado. Bueno, pero esas diferentes maneras de decir sin embargo, pues eso es con el estilo allí de la escritura. No obstante, que es sinónimo de sin embargo, con todo, por el contrario, contrariamente a, pese a ello, a pesar de, salvo que. Ejemplos. Seguimos con nuestros ejemplos bizarros. Dice, mientras ellos hacen el mercado, la mayoría de los consumidores intentan encontrar buenas, bueno, eso es una fruta, no estoy seguro en este momento. Amamos creer que, que gastamos nuestro dinero juiciosamente. Sin embargo, sepan, sin embargo, cuando se trata de tarjetas de crédito, nos sucede a veces pagar más tasas de interés de lo necesario. Sin embargo, otro ejemplo. Así, según los representantes de la industria del petróleo, productos químicos y de los productos químicos y de seguros y aquellos de los organismos ecológicos y no gubernamentales, la prevención de, ahí voy a traducir literal, puede que esté cometiendo un sinistro precisamente. La prevención de los sinistros es primordial y todas las medidas de urgencia deben ser tomadas en vistas a una prevención. Sin embargo, es otra manera de decir sin embargo, toutefois, sin embargo, como la polución y no sé, los eh, desechos, o es algo negativo, ¿no? Los desechos, no sé, naturales, no pueden ser totalmente eliminados. Todos los interesados han convenido que era esencial
prepararse a las urgencias de manera a minimizar los efectos de los siniestros sobre los humanos y el ambiente. Imagínense un párrafo donde el desarrollo pues, es larguísimo y solo tiene un conector, ¿no? Que ayuda a mostrar una oposición allí. Cuarto tipo de transiciones, las que marcan una relación de causa o de consecuencia entre dos ideas. Con este fin es por lo que en consecuencia, por consiguiente, esas dos se usan mucho, en consecuencia, por consiguiente. O sea, eso es fundamental para argumentar. Y entre más transiciones uno tenga, expresiones de transiciones, más rico va a ser el escrito de uno, mejor impresión va a causar pues a los lectores y demás. A causa de, por esta razón, teniendo en cuenta que, dado que, en efecto, por lo tanto. Ejemplos. No es fácil saber cuál, cuál tarjeta de crédito es la menos cara. Comparar las tasas de interés no es suficiente. En efecto, es relación de causa y de consecuencia, ¿no? En efecto, la manera en que son calculadas las tasas de interés puede tener igual importancia que las tasas de interés mismas. El otro ejemplo, la fabricación de la pasta a partir de fibras recicladas demanda menos refinamiento y consume menos sustancias químicas y de energía que la fabricación de una resma de papel a partir de fibras vírgenes. Por consiguiente, la fabricación de papel fino a partir de papel reciclado puede reducir el peso impuesto al ambiente, la carga que se impone al ambiente, ¿no? Finalmente, quinta modalidad de expresiones de transición, ciertas expresiones sirven para concluir. En suma, en último término, en último lugar, por último, finalmente, en resumidas cuentas, al fin de cuentas, perdón, resumiendo, en resumen, en última instancia, en definitiva, en último análisis, después de todo, en fin, para concluir, después de todo. Bueno, y acá hay una lista de lo que se llama eh, palabras de vinculación. Dice pequeño catálogo de palabras de, un segundo que se movió esa cosa, de vinculación o de transición o de articulación, ¿no? Entonces, palabras de, estas son algunas expresiones de transición en francés. Habría que buscar o anotar las correspondientes en español. O sea, que hay una lista grande, ¿no? Entonces, las de adición, las de finalidad, las de causa, las de comparación, las de conclusión o resumen, las de condición, las de consecuencia, y las de ejemplo o explicación, la de introducción, la de puesta en evidencia, la de medios, la de opinión, la de oposición, la de reserva y la de tiempo. Entonces, por ejemplo, a causa de es una palabra de transición de, de causa, ¿no? Eh, Acetegar es una puesta en evidencia. Entonces, a este respecto es una puesta en evidencia. A fin de es de finalidad. Entonces, con el fin de o a fin de, o a fin de, ahí expresa finalidad. Así que creo que es, pues sí, adición. Entonces, tanto como, no lo voy a corroborar acá porque tal y como, así como, al igual que, entonces, así que, pues expresa todo eso, así como, al igual que, tal y como, entonces es de adición, entonces, tanto como, entonces, pues, por ejemplo, sí, uno tendría que dar un ejemplo de cada uno.
Me gustan las verduras tanto como las carnes, tanto como las carnes. Me gusta las frutas tanto como, bueno, algo que no sea como, porque hay que evitar también en el lenguaje las cacofonías, que es repetir una misma expresión así muy seguido. Bueno, a la condición de es de condición. A la ayuda de es de medio. Luego de, a la suite de es luego de, expresa causa. A excepción de es, bueno, aquí no alcanzo a ver. A excepción de es de reserva. Em, a la inversa es de oposición. A la inversa es de, vamos a ver si, no, aquí me salí. Oposición. em, bueno, y así hay muchísimas, ¿no? Mientras que, ese mientras que se usa muchísimo, mientras que es de oposición también. A suponer que condición o contrario, entonces, al contrario, entonces cuando uno busca reafirmar un contraste, entonces por el contrario o al contrario, entonces de oposición. Entonces, en lugar de, por ejemplo, es de oposición también. O sí, es también, entonces también, entonces de adición. Entonces uno adiciona y así sucesivamente. Entonces, acá hay otras, ¿no? Aunque, pues, bianque, por ejemplo, es aunque, es de conclusión, eh, conclusión o resumen. Ve, perdón, no, bien que será breve, en resumen. Entonces, cuando dice en resumen es conclusión o resumen. Entonces, breve, pues en resumen, en resumidas cuentas, tal cosa. Entonces, bien que es de oposición. Entonces, aunque es de oposición, aunque es muy, ese pandan es también de, aquí es de reserva porque es de, sin embargo, es otra manera de decir sin embargo, es por lo que es de, puede servir de conclusión o resumen y puede servir de consecuencia, es por lo que, es por esa razón que tal cosa. De, Deme un segundo. Eh, Estas son muy importantes. D'abord, o sea, antes que nada, luego, finalmente. Es primero, luego, finalmente. Este ensuite se usa mucho porque es como que da sensación de continuación, ¿no? Entonces, primero tal cosa, luego tal otra. Entonces, d'abord tal cosa, ensuite tal otra. Y enfin, o sea, finalmente tal. Entonces, primero algo, luego otra cosa y finalmente otra. Em, a ver, yo es que, a ver, en el conjunto, en las grandes líneas, en la eventualidad en que es condición, de esta manera es consecuencia, de esta manera tal cosa. Del mismo modo que es adición. Entonces uno ahí va detectando cuáles son de adición, cuáles, y eso se va volviendo automatismo. Recuerden lo de que la memoria del corporal, de los mecanismos corporales, es la que integra o la que encarna la memoria pura. Entonces, teóricamente, memoria pura, uno dice, bueno, está esta teoría, entonces es por repetición que uno aprende y en la práctica que uno aprende esto. Entonces, donc, je pense donc, je suis. Entonces, luego, es de conclusión o resumen. De un lado, de otro lado, pues de otro lado es adición. Igualmente, también se usa mucho. Igualmente o del mismo modo. En conclusión, eso es para concluir. em,
En consecuencia, ya lo vimos. En definitiva también de conclusión. En último término o en último análisis, en efecto se usa mucho, es muy técnico, es de ejemplo o de explicación, en efecto, en ejemplo o de explicación, en efecto. Además, eso ya lo vimos, es de adición, en razón de, es de causa, en revanche es, por el contrario, es como lo totalmente contrario, ¿no? Es de oposición o reserva. En una palabra, esa expresión se usa mucho, ¿no? En una palabra, tal cosa. En una palabra de conclusión o resumen. Eh, Aquí está el que yo decía, dado que, finalmente, dado que tal cosa, no, no era el que yo decía, el que yo decía era de entrada, que en francés es d'emblée, d'emblée, tal cosa. Ese es muy importante, gracias a, este es de medio, este no lo habíamos visto, de medio o de causa, gracias a, entonces cuando es positivo uno dice gracias a, cuando es negativo uno dice a causa de, entonces, eh, a causa de Pepito Pérez pasó esto negativo. En cambio, si es algo positivo, uno dice, gracias a Pepito Pérez pasó esto positivo. Entonces, a causa de es negativo, gracias a es positivo. Hay que tener en cuenta que, este es de puesta en evidencia, hay que tener en cuenta que pero tal cosa. Es un conector muy básico, pero es importante de reserva. A pesar de, incluso sí, incluso es de oposición o de reserva. Este de reserva no entiendo muy bien de qué es. Bueno, eh, démonos cuenta que es puesta en evidencia, constatamos que también es puesta en evidencia. Este se usa mucho. Por otro lado, es para your, por otro lado, es de adición. Entonces uno dice por un lado, luego por otro lado, aunque es el mueble que constantemente estamos desplazando, ¿no? La dialéctica. Parce que es porque, entonces porque tal cosa, es de causa, ¿no? Hace hambre porque no como desde las 8 de la mañana o cosas así. Por consiguiente, es de consecuencia. Por ejemplo, es también conector. Uno dice, por ejemplo, ese es de ejemplo o explicación. Entonces, por ejemplo, por el intermediario de, es de medio. Eh, más que, más bien que, es de oposición. Ese más bien que se usa mucho. Pluto que, entonces más bien que es de oposición. Entonces, en resumidas cuentas, entre más conectores lógicos ustedes tengan, mejor. ¿Para qué? Entonces, de finalidad, ¿para qué? Cuaque creo que es, no, venga, yo busco acá rápidamente. Aunque, a pesar de que, aunque, sin importar lo que, sea lo que sea que. Soft sí es salvo que, entonces de reserva, ya voy entendiendo que es de reserva, salvo que, tal cosa. Aunque, si bien que, aunque también, eso es de consecuencia, uno incluso podría hacer un ejercicio, uno le dicen una expresión de transición y ustedes adivinan de cuál es, y así uno se va dando cuenta cómo va interiorizando cada vez más eso, y así va aprendiendo cada vez más a argumentar y a escribir. Bueno, mi invitación finalmente sería entonces que invitación abierta, que tomaran en cuenta estas muy sucintas y breves consideraciones para ese avance que ustedes ya están haciendo de las mínimo 5 páginas de avance de tesis, para que se vayan ejercitando y vayan cayendo en cuenta de la ayuda, las ventajas que nos podría dar el empezar a reforzar y a multiplicar los conectores lógicos de transiciones y todo lo que les he indicado que haría parte de una disertación filosófica, del desarrollo de unos argumentos, de problematizar, diferenciar, temporalizar
pensar en duración, etcétera. Entonces, bueno, espero que les sirva de algo, cualquier inquietud, lo pueden dejar allí en los comentarios o las preparan para la clase siguiente, la del 16 de abril de 2022. Entonces, muchas gracias. Cualquier inquietud, me escriben.